Me refiero al economista Dante Sica. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. La verdad que sí, que lo recuerdo gratamente por sus charlas aquí en la Facultad de Derecho, una de ellas, y después, no sé hace cuánto que no viene por acá. No me acuerdo si estuve, creo que el anteaño, creo que en el 2016 con una invitación a través de la Cámara Argentina de Comercio, estuve por ahí, pero creo que debe haber sido en el 2016 la última vez. Sí, sí, sí. De esa época a ahora cambió bastante la Argentina en sí, económicamente Sí, y sí. prácticamente todo, ¿no? Y yo diría que el cambio de gobierno generó un giro de 180 grados en la política económica, pero más allá de los hechos fácticos de la política pública, cambió mucho la mirada de los actores económicos, ¿no? Hasta el 2000, te diría entre el 2009 y el 2015 la mirada era muy, en especial a partir del 2011, era muy defensiva, ¿no? Todo el mundo protegía su hoja de balance, nadie arriesgaba, el corto plazo primaba sobre el largo, la discrecionalidad y los cambios de reglas de juego primaban sobre la estabilidad. Entonces así era muy difícil que las empresas pudieran tener un panorama de desarrollo estable a mediano plazo. Creo que eso, Mm. el gran cambio aparte del giro, o a partir del giro de 180 grados de la política económica, el horizonte de planeamiento de las empresas se alargó, estamos ante empresas con capacidad mucho más ofensiva, todos están revisando sus programas de acción y hay una preocupación en todas las empresas, que algunas en mayor o menor medida lo llevan adelante, que es mejorar la competitividad para poder ser un poco más competitivos. A ver, la otra vez un amigo me decía, somos muy ansiosos. No terminamos de entender el gradualismo. Si miramos de acá a lo que era la Argentina 3 años atrás, nos vamos a dar cuenta de la evolución. Yo decía, pero vos sos excesivamente positivo en cuanto a tu mirada. ¿Nos gana la ansiedad o en realidad no avanzamos tanto? ¿Cómo lo ve? Yo creo que creo que la sociedad y los actores económicos nos nos acostumbramos a la idea de que podían haber soluciones mágicas de corto, y de alguna manera han existido. Lo que pasa que las crisis también han sido muy fuertes, ¿no? La idea de que solo con una devaluación pasábamos de la noche a la mañana de no ser competitivos a ser competitivos es una solución, a veces parece poderosa, o la idea de que la inflación no generaba ningún costo a la sociedad también parecía una ilusión poderosa. Claramente los últimos 35 años de una política económica errática, que cerraron a la economía, que nos dejaron a los vaivenes de la volatilidad, demostraron el fracaso desde el punto de vista social, con un 30% de pobreza. Entonces, creo que tenemos que acostumbrarnos a que el proceso de iniciar un camino de estabilización macro y de cambio y de reformas que mejoren la competitividad para que Argentina pueda recuperar el sendero de desarrollo. Cuando hablo de desarrollo es algo más que crecimiento, es mejora de las condiciones de vida y mejora de las condiciones competitivas para atraer inversión. No es un camino fácil, es un camino duro y es un camino a veces largo y sinuoso. O sea, nos va a llevar por lo menos 10 años de alguna manera poder decir que Argentina es una economía estable y que ha iniciado o ya está dentro de un camino estable de desarrollo para las próximas décadas. O sea, a mí lo que más me preocupa cuando veo la economía y especialmente los números nacionales, uno de los que principalmente en mi idea primaria de economía es el déficit. No se puede controlar ese déficit. ¿Por qué no se le puede Sí, llegar a... pero usted piense lo siguiente, A ver. del déficit del gobierno nacional, el 50% de alguna manera se indexa casi automáticamente, es todo lo que tiene que ver con salarios, jubilaciones y programas sociales. Por lo tanto, ahí hay que plantear una reforma mucho más estructural que permita darle sostenibilidad a un sistema previsional que tiene un déficit de 3 puntos del PBI. Usted piense que tenemos 9 millones de aportantes y 8 millones de jubilados. Y eso genera que el déficit sea de 3 puntos del PBI. Entonces ya ahí tenemos un problema estructural que Argentina va a tener que darse un debate profundo, más allá de la forma en la cual se actualicen las jubilaciones, de cómo mejora, aprovechando que es un país joven, su sistema previsional. Por otro lado, hay una gran deficiencia de infraestructura. Ustedes en el norte lo padecen, falta de conectividad,
en terrestre, falta de conectividad a través de oil banda e internet, que es uno de los factores que genera competitividad, no tienen acceso a la red de gas y eso implica cada vez más inversión. Ahora, no se puede hacer de un presupuesto que no puede aumentar la presión impositiva, al contrario, tiene que bajarla. Entonces eso requiere financiamiento privado en un mercado de capitales que es chico y que tiene que crecer mucho. Entonces, todos los procesos son procesos lentos. Lo que uno tiene que mirar es la película. Lo ideal que hay que ver es que este año estemos mejor que el año pasado, que el déficit sea menor y vaya bajando. Después, cuando mira las provincias, muchas provincias tienen un 60-70% de gasto en salario, con lo cual cualquier reforma, y no pueden aumentar más la presión impositiva. Hay provincias, como es el caso de Corrientes, que tienen ingresos brutos que generan que las empresas no quieran invertir y las pocas que están se quieran ir de Corrientes, porque tienen una política tributaria perversa que cobra ingresos brutos para las exportaciones. Y entonces, digo, tienen que bajar la presión impositiva y a su vez bajar el gasto, y el gasto gran parte es personal. Ahora, seguramente tienen un gasto muy grande con respecto a personal, pero la gente no piensa que recibe prestaciones del sector público en función del gasto o de los impuestos que está pagando. Y eso pasa en todas las provincias. Entonces hay un trabajo muy grande como para hacer, para poder ir reformando, achicando este peso y haciendo más eficiente las estructuras fiscales. Dentro de esa suerte de charlas que por ahí uno tiene con alguien que por ahí sabe algo más de economía y otro que le gusta ser un poco más verborrágico, una de las cosas que escucha es, a ver, antes nos financiábamos con la maquinita, ahora nos financiamos con deudas del exterior. ¿Qué pasa si el exterior nos deja de financiar, nos dice, chau, no hay más grifo de dinero? ¿Qué hacemos? Bueno, ese es un escenario que todos los países de alguna manera enfrentan y es uno de los riesgos. Por eso uno tiene que tratar de ser consistente fiscalmente, en ir avanzando, ir mejorando la eficiencia, ir bajando para que en el corto plazo depender menos del mercado de capitales externos. Ese es el riesgo. Y sobre ese riesgo por eso uno tiene que mirar la película. Si el déficit de este año fuera mayor que el del año pasado, yo le diría estamos ante un problema. Ahora, si usted mira que el déficit primario sigue bajando, lo que tiene que esperar es que esa ventana de oportunidad y que cuando uno observa al mundo, hoy ese es uno de los riesgos, pero bastante bajo, nos dé el tiempo suficiente como para poder hacer. Por eso las reformas tienen que iniciarse, tienen que ser permanentes y tienen que ser constantes. No podemos abandonar como los empresarios no pueden abandonar la pulsión a mejorar la competitividad de sus empresas, el sector público no puede abandonar la pulsión de mejorar sus estructuras de gastos y de recaudación de impuestos, porque si no, siempre va a tener problemas. ¿Qué demanda el mundo para decir esta es nuestra oportunidad? Si usted mira las tendencias de largo plazo, Argentina es un país que está en una región que es la gran proveedora de seguridad alimentaria, seguridad energética, minerales y a su vez productos de nicho en el sector alimenticio, que es lo que se va a demandar o demandan los países emergentes los próximos 25 o 30 años. Cualquier proyección que usted mire de la FAO o del Banco Mundial demuestra que en alimentos la demanda es sostenida por los próximos 20 años y la necesidad de contar con recursos energéticos renovables, como es el caso no ya de los combustibles fósiles, sino de las energías renovables no tradicionales, con tener una zona que tiene recursos de agua potable casi limitadas en materia de poder renovar siempre su producción alimentaria, nos hace estar en una región. Ahora, para poder aprovechar esas ventajas, claramente Argentina tiene que tener una economía estable, sana y normal, cosa que no ha tenido en los últimos 40 años. A ver, pero me habla de productos primarios y lo primero que pienso, esta semana hicimos una nota con el sector lechero y el sector lechero está muy mal este año, viene muy mal, El sector, usted tiene que mirar las cuestiones de largo plazo y las cuestiones de mediano plazo. Con este mismo tipo de cambio, con esta misma presión impositiva, con esta misma tasa de interés, hay sectores como el limón en Tucumán o los arándanos que exportan a casi todo el mundo, tienen un polo logístico muy eficiente y es uno de los sectores más dinámicos de la región del norte.
Sin embargo, con esa misma estructura tenemos problemas en leche, en la cual Argentina es altamente competitivo, y tenemos problemas en peras y manzanas, donde en una época las regalaban en Plaza de Mayo. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tenemos que mirar ahora son los temas de la micro. Cuando la macro se estabilice, y uno estimaría que en los próximos 2 o 3 años la macro tienda a estabilizarse y a mejorar, tenemos que empezar a mirar qué pasa dentro de cada sector. Hay una discusión muy fuerte en el sector lechero con respecto a la estructura actual. Ha entrado en crisis Sancor, que era uno de las 2 grandes empresas que manejaba gran parte de la industrialización. Hay un problema en la estructura productiva. Hay países que están yendo a modelos de producción lechera donde solo se produce leche en las épocas de grandes pasturas, o sea, durante la época de primavera y verano, y después durante la época de invierno y otoño baja el nivel de producción casi a cero y se procesa toda la leche de la industria. Ahora, esto que sería un modelo más eficiente, porque uno podría aprovechar las pasturas naturales, saldría menos el costo por litro de leche producido, tendría caminos más eficientes, requiere una fuerte inversión en el sector. Y eso es un tema que tiene que discutir el sector junto con el sector público. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que empezar a mirar las cadenas de valor, porque hay problemas de productividad, de competitividad, de estructura de costos, de presión impositiva, que muchas veces hacen que sectores que tienen fuertísimo potencial a nivel internacional tengan problemas de costos. Hay que mirar los costos, es la hora de sentarse, mirar las estructuras, discutir con los públicos la posibilidad de bajar, de poner impuestos que sean mucho más eficientes desde el punto de vista de la inversión y poder preparar a la Argentina para un escenario competitivo. Ahora, ¿todo eso se está haciendo? ¿Se está preparando? ¿Se está trabajando? ¿Se está pensando? ¿Se está hablando? Se está haciendo cuando uno mira el programa de gobierno, y por eso tiene que mirar todas las secuencias. Por lo menos hay una voluntad del Ejecutivo, por primera vez en muchos años, de un programa que avanza sobre eso. Y hay muchas cosas que se han avanzado, son muchísimas más las que quedan por hacer, claramente son muchísimas más las que quedan por hacer, pero lo que uno tiene que mirar es el camino y la voluntad política de la clase política para avanzar en ese destino, en ese sentido. Yo creo que hoy hay señales que el gobierno quiere avanzar hacia ese lugar. Hay que ver que también el sector privado tiene que acompañar, y ahí hay sectores que son mucho más dinámicos y sectores que no quieren perder ciertos privilegios que habían conseguido con una economía cerrada. El eje del consumo, porque de ese quizás era una de las bases del modelo anterior, el eje del consumo interno, ¿sigue siendo un tema primordial o no? El consumo es importante porque el consumo explica casi el 70% del PBI. Lo que pasa es que no va a ser el único factor de crecimiento como fue en la década anterior. Si usted mira estos últimos 2 años, el 17 y lo que estamos viendo el 18, el motor de expansión de la economía es la inversión. El consumo crece en función de lo que son los fundamentos básicos del consumo, que es el crecimiento del empleo, que este año se moverá en forma positiva entre 1,5 puntos aproximadamente, los salarios reales o los ingresos que están destinados al consumo, que este año van a crecer en términos reales alrededor del 2%, y después el crecimiento del crédito. Con esa vamos a tener un mayor consumo, que crecerá este año muy parecido a lo que crezca el PBI, alrededor de un 2,5 o 3, pero con muchísimos cambios al interior del comportamiento del consumidor. Cuida un poco más la plata, privilegia otros consumos, prefiere consumir menos quizás en consumo masivo y tiene más opciones en consumo durable. Está volando el turismo, no solo al exterior, sino también interior. Entonces, lo que hay que mirar es el consumo agregado crece, lo que pasa es que hay cambios de comportamiento del consumidor que de alguna manera empieza a priorizar otros consumos distintos. Y a su vez, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, con las tarifas reflejando los costos reales de producción y no con el brutal subsidio ineficaz e ineficiente que tuvieron durante los últimos 15 años, también la gente empieza a priorizar el pago de los servicios. Claro, hay dos elementos que también me restan por preguntarle. El dólar. El dólar se reacomodó a las expectativas. Primero hay que darse cuenta que estamos en un mercado con tipo de cambio flexible, y esto es muy bueno, primero porque en muy pocas veces Argentina tuvo un tipo de cambio flexible que nos permite absorber su preocupación de recién, los riesgos ante movimientos externos que pudieran de alguna manera generar algún tipo de crisis. Estamos
mucho más preparados y tenemos la misma política que el resto de nuestros socios como para poder enfrentar cualquier crisis externa. Lo que hay que esperar, lo que hay que ver es que el dólar encontró otro piso, que es alrededor de 20, y ahora con un poco más de volatilidad va a ir acompañando la inflación hasta fin de año. Si usted me dice cómo está con respecto a atrasado o adelantado, uno diría, en función de este nuevo esquema, es un dólar de equilibrio, pero que está claramente por debajo del promedio histórico. Y acá viene la discusión, ¿hay que aumentar más el tipo de cambio o debería aumentar más el tipo de cambio o tienen que bajar los costos? Y creo que es un mix de los dos. Seguramente en la medida que entre menos financiamiento para el sector público, el tipo de cambio real puede mejorar en el margen, pero la gran batalla que hay que dar es bajar los costos. Pero Si para un exportador de sí. su provincia, o de las provincias que cobran ingresos brutos para la exportación, creo que es Misiones que cobra ingresos brutos a la exportación, no hay tipo de cambio que alcance. A ver, está bien, pero ¿qué nos sirve hoy para el pensamiento de economía que tenemos? ¿Un dólar alto, un dólar bajo? ¿Qué tipo de dólar? No, lo que necesitamos es tener un dólar, tener una estructura competitiva, no solo un precio, no vale solo tener un precio de la economía que nos permita ser competitivos, porque si no, si usted hace, ¿qué edad tiene? 43 años. Bueno, ¿cuántas veces vio el tipo de cambio recontra alto y cuántas veces vio el tipo de cambio recontra bajo? Sí, entonces eso no sirve, porque eso le da mucha volatilidad y le da imprevisibilidad al empresario para tomar decisiones de mediano plazo. Entonces el empresario solo privilegia el corto. Cuando el tipo de cambio está alto y tiene mucha ganancia, no invierte porque sabe que dura poco. Y cuando está bajo, protesta contra el gobierno y pide protección porque no le alcanza. Pero lo que tenemos que tener es un tipo de cambio que sea estable, que se ajuste a las necesidades. Creo que este tipo de cambio ha mejorado mucho con respecto al año pasado, pero la batalla fuerte es la batalla de mejorar los costos, la competitividad, tener puertos que sean eficientes, tener interconectividad terrestre, tener buen acceso a aeropuertos, tener buen acceso a los mercados, discutir los costos extrasalariales que muchas veces hacen inviable algunas producciones. Hay mucho trabajo para hacer en Argentina. Y la otra gran pregunta, porque hemos visto que la producción agropecuaria no está pasando por un buen año y siempre recuerdo lo que importante que fue para la salida de la última gran crisis, la soja. ¿Preocupa el tema hoy la soja o no? No, lo que preocupa es la sequía. Tenemos un problema de sequía, de nuevo. La sequía nos está diciendo dos cosas. Primero, que el cambio climático está y no podemos negarlo. Hay un problema de cambio climático, pasamos de situaciones de sequía e inundaciones. Y la segunda cuestión nos dice que no tenemos una infraestructura preparada para poder enfrentar los cambios del cambio climático. Entonces, el gran tema que tenemos que mirar, aparte de la coyuntura de este año, es tenemos que tener un programa a mediano plazo que mejore y prepare la infraestructura económica para poder enfrentar los cambios que el cambio climático está llevando a la Argentina. Primera cuestión. Segunda, este año seguramente el impacto no es generalizado, es muy heterogéneo. Hay cultivos que afectó un poco más que otros y hay regiones que afectó un poco más que otros, pero también en la medida que cae la cantidad, porque como somos un país productor importante, también sube el precio. Entonces, yo creo que en los próximos días vamos a tener una mirada más clara de cuánto es lo que perdemos por cantidad y cuánto es lo que mejoramos por precio, pero seguramente el impacto de la sequía va a restar por lo menos casi medio punto de crecimiento del Producto Bruto este año. Dante Sica, la verdad, un gusto poder escucharlo. Gracias por estos minutos. No, al contrario, un fuerte abrazo. Igualmente, Dante Sica.